Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Amia, en nuestro espacio habitual en la televisión pública, en donde nos reunimos para compartir los valores y la cultura del pueblo judío. Y hoy es un programa muy especial porque estamos en vísperas de Yom HaShoah. Es el día de recordación del Holocausto y sobre todo el levantamiento del gueto de Varsovia, en donde se homenajea a las millones de personas víctimas de la Shoah, del Holocausto. Y por eso, en unos minutos, vamos a estar hablando con Ellen Gutkovsky. Ella es sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, y formó parte de los niños y niñas escondidas. Y ya van a saber un poco de qué se trata esto si es que no lo conocen. Como siempre, el equipo completo y ya predispuestos para comenzar hasta las 5 de la tarde de esta manera. Y esta tarde tenemos el placer de contar con Ellen Gutkovsky. Ella es sobreviviente del Holocausto. ¿Cómo estás, Ellen? Gracias por estar con nosotros. Gracias y espero poder aportar algo. Con una historia muy particular, y antes de salir al aire, Ellen me decía, yo sabía mi historia, pero recién cuando cumplí 57 años me animé a tratar de profundizar un poco más, de enterarme, y a partir de ahí, bueno, descubrí o fui conociendo algunos detalles más acerca de cómo sobreviví al Holocausto, que fui una de las tantas niñas y niños escondidos. ¿Qué es o qué fue un niño escondido en el contexto de la Shoah? Bueno, niño escondido es un niño que tenía la definición, digamos, tiene una definición la palabra, entre 0 y 12 años cuando empezó la Shoah, ¿no? Yo tenía 0 porque nací 5 meses después de declarada la guerra, y siempre agrego 5 meses antes de que los nazis entraran a París. El niño escondido es un niño que ha sido colocado en otra familia, en general católica, cristiana o protestante. Estamos hablando de Francia, ¿eh? No hablo de otros países porque, primero porque no sé demasiado de los otros países, pero sobre todo porque en Francia el tema de los niños escondidos ha sido mucho mayor que en otros países. De hecho, Francia es el país que ha salvado la mayor proporción de niños judíos y también la mayor proporción de judíos adultos, ¿no? Eso es un tema interesante. Entonces, el niño escondido ha sido entregado o por sus padres, pero la mayoría de las veces por instituciones, a familias católicas que se encargaron de criarlo, de darle de comer, de vestirlo, de educarlo si era un poco más grande, hasta que los padres vuelvan. A veces los padres no volvieron. Claro. ¿Estas familias sabían que eran chicos judíos? En general sí, no todas. Eso es otro punto interesante. Había en Francia una larga tradición de que las familias, cualquiera, judías o no judías, colocaran a sus hijos en el campo, en familias de campo, donde había mejor aire, mejor comida, los que vivían en ciudades donde las condiciones no eran demasiado buenas, sobre todo en las ciudades viejas y en los barrios viejos como donde vivíamos los judíos recién inmigrados a Francia. Eso se llama nourrice, o sea, la nourrice, la que le da la teta en general a los chicos, pero por extensión la mujer que cuidaba a los chicos. Entonces, estas mujeres, había muchas en toda parte de Francia, recibían obviamente una compensación por su trabajo, y cuando fue la guerra, muchas de ellas siguieron recibiendo chicos, así como si fuese en nourrice, sin saber realmente que el chico era judío. La mayoría sí sabían, y la mayoría digamos, les enseñó a los chicos a decir que se llamaban de tal otra manera, que sus padres en ese momento estaban trabajando en tal otro lugar, o que eran sobrinos o que eran nietos de esta mujer. Claro, ¿no? Una identidad falsa Disfrazada, para protegerlos. Sí. Y en tu caso nos decías
¿Tus papás te entregaron a esta familia cuando vos tenías 5 meses? No, 5 meses tenía cuando los nazis entraron a Francia. Mis padres, mi hermano y yo, seguimos viviendo en París hasta el año 42, porque mis padres no tenían dónde huir, no conocían todavía a casi nadie, digamos, fuera de París. Además, la dificultad en mi familia era que yo tenía mi hermano, que era 10 años mayor que yo, ya era casi un adolescente, y yo era una bebita. Entonces se especuló, la mayoría de los judíos especularon en que eso no iba a durar. Y que si bien había arrestos, si bien ya había redadas, escondiéndose un poco, no dándose a conocer, mis padres, estoy casi segura, todavía no lo pude confirmar, pero estoy casi segura que no se registraron como judíos, porque ya en octubre del 40, ya con los alemanes en Francia, en la parte ocupada de Francia, la parte norte, ya en ese momento los judíos recibieron la orden de registrarse. Eso constituyó el Fichier des Juifs, que es un archivo muy importante que se quiso destruir, que no se logró destruir del todo, y que muestra que la gran mayoría de los judíos acataron las órdenes porque pensaban que Francia, el país donde habían llegado, porque era el país de la igualdad, fraternidad, libertad, pensaban que no iba a suceder lo mismo que en Polonia en particular. Pero yo supongo, por distintos motivos, que mis padres no se registraron. Fueron pocos los que no se registraron, yo supongo que mis padres no lo hicieron. Que si los agarraban iba a ser de todas maneras muy problemático. Entonces te digo, hasta el 42 especularon con quedarse en París. Pero ¿qué pasa? En julio del 42 sucede lo que se llama la Gran Redada, la Grande Rafle, que fue una redada distinta a las anteriores, en el sentido de que las anteriores apuntaban únicamente a hombres de entre 18 y 55 años, o sea, la edad en que un hombre puede trabajar, con la excusa de que a esos hombres se los mandaba a campos de trabajo, o en Francia o en Alemania. En realidad, muy pocos de esos hombres fueron a trabajos forzados. Muchos de ellos quedaron en esos campos hasta que fueron deportados. Y la gran diferencia entonces con la que te cuento, la redada del 42, del 16 y 17 de julio del 42, que es la redada, es que se llevaron a familias enteras, chicos, viejos, enfermos, todos. Y a partir de ese momento, primero hubo varias consecuencias. Los franceses, que hasta ese momento estaban un poco indiferentes, o sea, no se metían mucho en el tema de la persecución judía, se dieron cuenta de que si se llevaban chicos o mujeres embarazadas o enfermos, no era para ir a trabajar. Claro. Ahí hubo una toma de conciencia de los franceses y de los judíos. Los judíos, o sea, en mi familia, por ejemplo, ahí se dieron cuenta de que ya no podían especular con quedarse en París, había que buscar esconderse. Esconderse en París era muy, muy difícil. Hubo muy pocas familias que lo lograron, contadas con los dedos de la mano. La gran mayoría de los judíos optó por intentar el pase a la zona sur, porque en ese momento, desde que los nazis entraron a Francia, Francia fue dividida en dos. La parte norte, ocupada por los nazis, con París en sus, digamos, como capital de ese nuevo país. Sí. Y la parte sur, que quedó dividido más o menos por la mitad. Hubo otras zonas, pero las dos principales eran la norte ocupada y la sur libre. Libre, entre comillas, porque en esa zona sur se instaló el gobierno del Maréchal Pétain, el régimen que fue, digamos, el que se autoproclamó como el Estado francés
y colaboracionista, ¿no? O sea, antisemita, colaboracionista, o sea que esa zona libre donde estaba Vichy, la capital de este nuevo estado, se llamaba libre, pero era, digamos, una palabra falsa, claro, porque los judíos ahí también corrían riesgos, no tanto como en el norte, por lo menos durante los primeros meses. De todas maneras, hasta el mes de esa zona libre dejó de ser la zona libre en noviembre del año 42, o sea que muy pocos meses. Pero mis padres aprovecharon, lograron cruzar la línea de demarcación, que es el nombre que se le da a la frontera interior. Sí. Con tu hermano, con no con mi vos. Hermano. Ahora vos me puedes preguntar por qué con mi hermano y por qué no conmigo. ¿Y por qué decidieron llevarse a tu hermano que tenía, me decías, 10, 11 años? 11 años. ¿Por qué? Porque mi hermano estaba circuncidado. Y los alemanes, los nazis, no le tenían ningún reparo en hacerle bajar los pantalones a un chico si dudaban de que era judío. Entonces mis padres prefirieron tenerlo a él con ellos y a mí de dejarme, digamos, ya que yo tenía 2 años y medio en ese momento, no tenía marcas en mi cuerpo, podía pasar por una criatura no judía. Y bueno, tomaron la decisión la más difícil seguramente para cualquier padre o madre, de dejar a su criatura en manos de una familia que no conocen. Aparte de dejarlo, esto es importante lo que decís, Helen, porque no era una familia amiga, era una familia que no conocían. Ahí simplemente el deseo de que vos puedas salvarte y recuperarte cuando terminara. Y esperar primero esperar que ellos puedan volver. No se sabía. Después, que si volvían me iban a encontrar viva, también no se sabía. Y después confiar en esta gente que no conocían, porque mi papá se había escondido en un pueblito cercano de París, en la casa de un amigo judío, y ese amigo le recomendó esa familia que vivía a 3 casas más adelante, y bueno, y ahí me dejaron. Entonces yo no recuerdo, y la verdad que me muero por poder, me encantaría recordar, aunque sea doloroso, pero aunque sea un ratito, me gustaría recordar qué pensé yo, qué sentí yo al encontrarme en una casa totalmente desconocida, en un ambiente totalmente desconocido, con gente que no conocía, sin mis padres, sin mi hermano, y tal vez lo peor, sin entenderlos, porque hablaba yo el yiddish en mi casa, y esta gente hablaba el francés. Sin embargo, me sacaron, yo tengo 4 fotitos de esos primeros días en que estuve con la familia Bruno. Yo supongo que la familia Bruno me sacó esas fotos o me las hizo sacar para mandarlos a mis padres para que ellos se quedaran tranquilos. Atrás de las fotos hay alguna dedicatoria, sí, unas palabras. Y en estas fotos yo no tengo no tengo ni una sonrisa, no tengo apariencia de niña que haya sufrido. Y Helen, vos estuviste 2 años con esta familia, sí, y después estuviste cerca de 2 años más con otra familia, sí, distinta, y ahora vamos a hacer una pausa, si te parece, muy breve, y enseguida me contás cómo siguió esta historia, porque lograste reencontrarte con tu familia y con tu hermano. Pero me lo contás en un ratito, nosotros ya volvemos. כבר כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. Seguimos avanzando hasta las 5 de la tarde con más Shalom Amia. Queremos aprovechar para agradecerles todos los mensajes que nos están dejando en este programa, no solamente hoy, sino a lo largo de estos últimos días. Ustedes saben que leemos absolutamente todo, lo que nos dejan en el Instagram, en el Facebook y también en nuestro WhatsApp.
Ahora queremos compartir con ustedes la inauguración de la muestra Evidencias. Es en el marco del 40º aniversario del informe de la CONADEP, a cargo, esta muestra de fotografías a cargo de Enrique Shore, aquí en el Espacio de Arte de AMIA, que pueden visitarlo de lunes a jueves de 10 a 7 de la tarde y también los viernes hasta las 4 de la tarde. Vean cómo fue la inauguración. Bienvenidos a Evidencias. Evidencias es la muestra de fotografías de Enrique Shore. Enrique Shore fue el fotógrafo de la CONADEP y esta muestra la hacemos en el marco de los 40 años de la CONADEP, de los 40 años de que se presentó el informe. 40 años después, más allá que muchas de las imágenes que vemos acá son parte de nuestra propia identidad, porque así crecimos con esas imágenes del horror, la idea desde AMIA era poner el foco en el responsable de esas imágenes, para ver también qué le pasaba a quien fue el responsable de documentar el horror. Esta muestra tiene 2 pisos y por un lado presenta imágenes de marchas de derechos humanos entre el 83 y 89, una gran documentación de las imágenes, de los testimoniales del trabajo de la CONADEP y también la última producción que está haciendo ahora en Nueva York Enrique Shore. El nombre lo dice todo, se llama Evidencias y Evidencias por definición es algo que no se discute. Lo que sucedió entre el 76 y el 83, documentado en el informe de la CONADEP, no se discute. Bueno, esta muestra se llama Evidencias. Presenta una cantidad bastante grande de fotos que yo hice para la CONADEP. Yo fui el fotógrafo oficial de la CONADEP, el único, y estuve en muchos procedimientos donde íbamos con la CONADEP junto con sobrevivientes de campos clandestinos a reconocer los lugares, era una inspección ocular, a verificar los testimonios que ellos habían hecho previamente. Y bueno, algunas de esas fotos son conocidas, muchas están en el libro Nunca Más, pero muchas otras se están viendo casi por primera vez. Y luego hay una segunda parte de la muestra que es cuando la CONADEP estaba preparando el informe Nunca Más. Yo entré un día y medio antes de que se lo entregaran a Alfonsín, cuando estaban haciendo los últimos detalles del libro. Y bueno, entré a título personal porque me parecía importante documentar ese momento y bueno, ahí hay todo un panel de fotos de los miembros de la CONADEP confeccionando el informe. No solo miembros notables, sino mucha otra gente que ayudó, colaboró y que ni los nombres se conocen. Después hay una tercera parte que son fotos de movilizaciones populares. Hay muchas fotos de Madre de Plaza de Mayo, de otros organismos, hay fotos de personalidades, de derechos humanos, hay algunas fotos de exhumaciones, muchas fotos de marchas, para poner en contexto el momento histórico en que se producía todo esto. Y por último, hay una pequeña muestra de lo que es mi trabajo actual, que son fotografías de naturaleza. Hay muchas fotos de pájaros en vuelo, que es un poco una metáfora bastante clara, que es lo opuesto de esta opresión, era la libertad, la belleza, y es el mismo concepto de decir, bueno, estos son evidencias. Las evidencias, estas fotos evidencian que eso sucedió, aunque no quede rastro. Foto, yo creo que era el día anterior a la entrega del informe al presidente y nosotros hasta último momento habíamos estado fotocopiando y corrigiendo. Me encantó que hubiera venido Enrique Shore a hacer esta muestra, porque con él ingresábamos a los centros clandestinos
con sobrevivientes que querían volver a entrar, que aceptaban volver a entrar. Y con él veíamos la alegría de lo que significa justicia transaccional, verdad dicha, verdad probada. Ellos habían contado antes todo, habíamos preparado esa visita y a veces se tapaban los ojos para acertar el lugar y entraban con emoción, pero se ponían muy contentos cuando se demostraba que lo que habían dicho era verdad. Y eso fue lo más conmovedor. Bueno, la verdad es que muy orgullosos de poder hacerlo. La concurrencia de por sí nos demuestra que era muy importante. Los números redondos tienen esta cuestión simbólica y estar a 40 años del informe con una de las personas que pudo documentar y acompañar las diferentes denuncias es para la AMIA un verdadero honor. Estamos de verdad muy contentos que Enrique nos haya permitido brindar acá esta muestra en el espacio de arte. Desde hace muchos años la AMIA tiene como parte de su misión la memoria y el ejercicio de la memoria, así que desde ese lado este es un granito más que hacemos para toda la sociedad para poder contribuir a transmitir todo lo que pasó en esos años y poder realmente que quede un testimonio más de todo lo que queremos que no pase nuevamente. Mi nombre es Zulema Chester, yo soy hija de Jacobo Chester, detenido desaparecido del Hospital Posadas. El Hospital Posadas tiene 12 trabajadores desaparecidos, 2 de los cuales son judíos. Este año se cumplen 40 años del informe de la CONADEP. Nos pareció muy importante hacer esta muestra, poner en valor todas estas fotos que dan cuenta de la historia y de cómo se va resignificando también la historia, ¿no? Porque fotos que en ese momento por ahí no eran algo significativo a partir de testimonios que se fueron sumando y de la justicia que fue investigando, hoy tienen otro valor. Así que es importante. Acá hay un montón de fotos de distintas marchas y de distintos actos y la verdad que está muy buena recorrerla. Esta foto que traje para mostrarles es una foto dentro de lo que fue el centro clandestino del Hospital Posadas, donde se está mostrando una mancha en el piso. En ese momento no se sabía exactamente qué era y se dudó si valía la pena o no, pero con el tiempo esa mancha se mandó a investigar, se comprobó que era una mancha de sangre y 40 años después, en el predio del Hospital Posadas, se encontró el cuerpo enterrado de un médico desaparecido que era el de esa mancha de sangre. El archivo de negativos y las fotografías de Enrique Shore, que hoy se guardan en el Archivo Nacional de la Memoria, es la prueba material más concreta que va a ser el obstáculo insalvable para cualquier intento de negacionismo sobre el plan sistemático que la dictadura militar, cívico-militar tuvo en Argentina. La logística con la que dispusieron y pudieron contar para desarrollar su plan queda evidenciada en las más de los 43 centros clandestinos que Enrique Shore pudo entrar por primera vez cuando el Estado era administrado por un gobierno elegido por el pueblo, y es la mirada del nuevo Estado, ya no el Estado terrorista, sino el Estado reparador. Ese Estado reparador tuvo muchas sinuosidades, tuvo juicios y luego tuvo absoluciones, indultos, leyes de punto final y demás, pero la evidencia material siguió permanente e incolume. Es un gran acontecimiento que AMIA haya abierto su espacio para que estas fotos se vean como un archivo fotográfico y no solamente como imágenes de recordación de hechos. Está muy bien que así sea, pero también es importante mostrar que se trata de un archivo orgánico, un archivo que es coherente en la mirada y potente en el mensaje.
Ya pasó la fiesta de Pesaj. El segundo día de la festividad comenzamos con una cuenta conocida como Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Desde el segundo día de Pesaj contamos, hoy es el primer día del Omer, al día segundo hoy es el segundo día, a la semana hoy es 7 días, que son una semana, y así vamos a comenzar a contar hasta llegar a la fiesta de Shavuot, en la cual vamos a recordar que recibimos la Torá, recibimos los valores centrales y fundamentales del pueblo judío y de la humanidad. Ahora bien, hay una pregunta famosa y conocida. Si estamos esperando llegar hasta determinada fecha, tenemos un cumpleaños, un casamiento, un evento, normal hacemos una cuenta regresiva, 50, 49, 48, 47. ¿Por qué la cuenta del Omer es ascendente 1, 2, 3 y no descendente? La idea central es que para llegar a recibir esa Torá, que falta poco más de un mes y medio, lo que tenemos que hacer es prepararnos. El ser humano fue creado y fue puesto en este mundo para cumplir una misión. ¿Cuál es? Mejorar un poquito más cada día, crecer un poquito más, mejorar nuestras cualidades, tener mayor paciencia, más solidaridad, ser más humilde, pensar más en el prójimo, crecer en nuestra espiritualidad, lo que comemos, cómo lo comemos, cómo hablamos, lo que hablamos, qué escuchamos. El mundo está lleno de contaminación, pero no solo una contaminación física, una contaminación espiritual. Y nuestra obligación es mejorar, mejorar y mejorar. Por eso, para poder recibir esa Torá, comenzamos una cuenta 50 días antes, porque para poder recibirla tengo que tener buenas cualidades, tengo que ser una buena persona. Y las cualidades son acumulativas. Una vez que logré mejorar un poquito, ahora crezco en función del último escalón que alcancé el día anterior. Este es el motivo central de la cuenta del Omer. Y tengamos en cuenta, cuando nosotros mejoramos algo, somos un ejemplo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, y en muchos casos el techo mío es el piso de ellos. Si yo logro mejorar y no enojarme, y ellos ven que papá no se enoja cuando tengan situaciones que les exceden, que les irritan, si papá no se enoja yo tampoco me voy a enojar. Pero no porque lo educamos con palabras, sino porque lo ven con sus acciones. Este es el mensaje principal de la cuenta del Omer, y amén, podamos aprovecharla para no solo contar cada día, sino cada día evolucionar en nuestras cualidades y que podamos ser mejores personas para nosotros, para nuestra familia, para la sociedad, porque ese es el objetivo central del judaísmo. Momento de hacer una pausa, pero ya les anticipo que en el próximo bloque vamos a ir a la casa de Nelson, a su cocina, para conocer la receta de esta mañana. Y para los que a veces no terminan de encontrar, nos preguntan, Nelson, los ingredientes, el paso a paso. Bueno, recuerden que cuando termine el programa van a tener ahí la receta completa y tienen que ir deslizando las fotos hacia la derecha. Primero tienen la imagen del plato terminado, pero ahí si ustedes van deslizando con paciencia, encuentran los ingredientes y el paso a paso para poder hacer la receta en casa. Y siempre los invitamos a que saquen una foto si se animan a cocinarlo y que la compartan con nosotros. Ahora sí, hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos charlando con Ellen y habíamos quedado, Ellen, en esta parte, ¿no?, de esta historia, vos siendo sobreviviente de la Shoah, una de las niñas y niños escondidos. Una de las últimas, una de las más jóvenes. De las jóvenes, sí. Sí. Y que lograste reencontrarte después de haber estado 2 Sí. años con una familia
en Francia que te logró, bueno, criar y ocultar de una manera tu origen judío, después 2 años con otra familia. ¿Y cómo fue el encuentro después con tus papás, con tu hermano, que ya tenía más de 11 años? Mis padres me vinieron a buscar a la casa de esa primera familia cuando yo tenía 4 años y medio. ¿Por qué me vinieron a buscar en ese momento? Porque en ese momento París se había liberado. O sea, en agosto del 44, París y la región parisina fue liberada de la presencia alemana. Eso no quiere decir que fue el final de la guerra, ¿no? La guerra llevó todavía 8 meses o más, o 10. Pero al estar libre París, mis padres se fueron del lugar donde estaban escondidos en la zona libre, volvieron a París y en su vuelta a París pasaron a buscarme porque yo estaba cerca de París. Bueno, según lo que me dijeron, yo no los reconocí, no quise ir con ellos. Fue un momento muy feo para mis padres, para mí, para mi hermano, para las señoras y el señor seguramente, Bruno. Pero bueno, me llevan. Y al llegar a París se dan cuenta que las condiciones no son nada buenas como para criar a una criatura de 4 años y medio. Porque mi papá era carnicero. Le habían arianizado, como a todos los negocios, todas las empresas judías habían sido arianizadas, es decir, habían pasado a manos arianas, no judías. Eso es algo que para mí fue sumamente importante. En mi búsqueda para mi propia historia, en el año 18, 17, estuve en los archivos nacionales en París y ahí pude encontrar los papeles donde se describe todo el proceso de arianización de la carnicería de mi papá, que fue realmente muy chocante, muy duro. Mi padre perdió su negocio en diciembre del 41, es decir, hasta el final de la guerra fueron 4 años casi sin poder trabajar. Además, bueno, los términos en que se procede son muy denigrantes, muy feos. Una sola cosa te voy a decir. Los compradores que se proponen juran no tener sangre judía en las venas, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Y yo tengo una carta de mi padre firmada con su firma, que es la firma de él, siempre, que me dio mucha emoción ver esa firma, que en un momento propone transformar su carnicería en carnicería kasher para solamente tratar con judíos. Y eso, bueno, le fue denegado. Bueno, entonces mis padres se encuentran al volver a París sin el negocio, que ellos eso lo sabían, sí, pero tampoco sin el departamento, claro, que había sido spoliado, es decir, había sido totalmente vaciado por los alemanes muy poco tiempo antes, y otros departamentos de otras familias judías habían sido ocupados por franceses. Yo tengo un certificado de la concierge, de la encargada del edificio, que dice: me han dado el derecho de hacer visitar el departamento de Monsieur y Madame Goldstein yo tengo la autorización por la Dienenstall, o sea, la autoridad alemana, sí, en París. O sea que todo lo que era judío podía ser totalmente sacado, sí, de las manos judías. Entonces, sin negocio y sin departamento, ¿qué iban a hacer conmigo? Deciden entonces volverme a colocar en una familia católica, sí, pero esta vez eligen, y tengo que volver para atrás, eligen a la familia católica, a la pareja católica que los escondió a ellos en el segundo, porque mis padres y mi hermano tuvieron 2 fases de clandestinidad. Primero en la zona sur, donde estaban relativamente bien y de donde tuvieron que escapar por un atentado que hubo.
Y entonces volvieron al norte y entre cosas que se escuchaban en la ruta, entre la gente, alguien les recomendó ir a tal lugar, Le Coudreau. No sé ahí si alguien les recomendó tocar el timbre de tal puerta o no, o si la encontraron por casualidad. Llaman a una casa bonita, con jardín. Viene una señora, les abre. Mi padre le dice que son 3 judíos fugitivos. Ella los deja pasar. Y ella y el esposo van a preparar debajo del techo, que no es el altillo, pero es un espacio vacío que se deja en Francia debajo de los techados. Un lugar para que puedan estar ellos. Para que puedan esconderse. Ellen, vos todo esto lo podés reconstruir tiempo después, charlando con tus padres, con tu hermano. ¿Cómo pudiste llegar a todos estos detalles? Que además hay que decir que forman parte de este libro que trajo Ellen para compartir con nosotros, que se llama Querido País. Permiso, Ellen. Sí, por favor, es para ustedes. Miren lo que es este libro, Querido País de mi infancia, memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Bueno, si hay acá, ¿no? Memorias. Digo, sí, y hay mucho más. Y hay más, me decía Ellen, sí, que hay más. Sí. ¿Cómo pudiste llegar a todos estos detalles, a conocer todo esto? Si bueno, fue un trabajo muy largo. Desde que empecé en el 2008 hasta hoy, hasta junio, que se van a editar los 2 últimos volúmenes. ¿Cuántos son? No sé, 18 años. Bueno, pero trabajé con 30 personas. Y fue, o sea, no son entrevistas individuales, son entrevistas grupales, lo que enriquece mucho más el intercambio de memoria y la reconstrucción. O sea, yo logré reconstruir en parte mi historia gracias a mis compañeros. Vos me preguntabas cómo yo sabía, prácticamente lo sabía todo, de haberlo escuchado de mis padres. No es que mis padres me lo contaron especialmente, sino que cuando recuperaron su negocio en ese entorno que era principalmente judío, entre los clientes se iban contando. Y yo muchas veces estaba sentada en la caja y escuchaba. Yo creo que el conocimiento me llegó de esta manera, pero como te dije antes, no estaba segura de que me hayan dicho totalmente la verdad o exactamente. Entonces, cuando terminé este libro, y que hablé con el editor en Francia, de la Fundación para la Memoria de la Shoah, me preguntó, ¿y usted? Y yo le dije, no, yo no voy a incluir mi historia porque lo que sé, no estoy segura de que sea cierto. No me obligó a hacerlo, pero me dejó entender que sería interesante que lo hiciera. Y me picó un poco eso, porque yo ya en el último tramo había logrado reconstruir historias de personas como yo que habían nacido o en el 38, 39, 40, o sea que no tenían memoria personal tampoco. Eran muy chiquitos. Y lo había logrado gracias en parte a cartas, a documentos y a escribir archivos. Ahí empecé a escribir a los archivos. Entonces, cuando Philippe Weil, el director de la colección Mémoires de la Shoah, me dejó entender que sería interesante, decidí que el próximo viaje que iba a hacer a Francia iba a ser para mí. Y fui a los archivos de París y principalmente a los archivos nacionales, que ahí, bueno, fue realmente lo que me permitió reconstruir fehacientemente mi historia. Estar segura de lo que vos habías escuchado de chica había sido tal cual, pero ahora sí, yo estaba ahí. Claro. Yo me sentía perteneciente a esa historia que me habían contado. Ellen, yo me quedaría horas escuchándote. Obviamente invitamos a todos los que tengan ganas de poder ver este libro. También Ellen, hay que decir, forma parte del documental. Estuvimos hablando hace unos programas de las 2 Mariette, pero por último, y agradeciéndote poder contar este testimonio tan valioso, te quería preguntar si vos pensás que todavía hay algún niño o niña escondida que no sabe su historia o que no se anima a hablarlo o a profundizarlo como te pasó a vos, que recién pudiste hacerlo a partir de los 57 años. Yo recién lo hice
no porque no quería, sino porque no había caído todavía en el interés, ¿no? Hay gente que no lo sabe y hay gente que lo sabe y lo esconde, como por ejemplo Mariette, la protagonista del documental Las dos Mariette. Ella sabía desde los 7 años que era católica, pero en realidad era judía. Bueno, es una historia que no se puede contar. Invito a la gente a que vaya a ver la película. Así como Mariette, hay muchas otras personas, pero lo de Mariette en particular es muy traumático para ella por distintas razones que no voy a contar acá. Mi hermano es una persona, porque falleció, con 9 años más que yo, que vivió la Shoah, el escondite, la clandestinidad, las huidas, los miedos, junto con mis padres. Yo durante mucho tiempo pensé que él había tenido la mejor parte de la historia porque él había estado con mis padres y yo no. Sí. En realidad él tuvo mucho peor que yo porque vivió toda la angustia, ¿no? Y el no saber si el mañana iban a estar. Y decidió no hablar más, nunca más. Es decir, dejó caer una puerta de contención sobre su memoria y cuando yo empecé a querer saber algo, era ya el único que podía contestarme y no quería. Finalmente, o sea, cuando logré hacer reconocer como justos entre las naciones a la pareja que lo escondió a él y a mis padres y que después me crió a mí, le mandé una lista de preguntas y no me contestó y la perdió. Y la volví a mandar y no me contestó, hasta que una víspera de Pesaj lo llamó, él vivía en Francia, yo estaba acá, lo llamé para preguntarle si me podía... No, lo llamé para felicitarlo para Pesaj. Y yo lo de las preguntas ya lo había dado por perdido. Y es él, ahí ya estaba enfermo. Es en este momento que él me dice, creo que tengo que contestarte algunas preguntas. Y yo no lo podía creer. Bueno, obviamente que sí. Le hice 1, 2, 3, no sé si 4. Y él me dijo a la 4ª, basta, no puedo más. Me hace demasiado daño. Y recién ahí entendí que hay personas que no pueden hablar de lo que han vivido porque es demasiado traumático para ellos. Seguro que sí. Helen, gracias por hablar con nosotros y contarlo a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias a todos. Y ojalá no se reproduzcan nunca más esas cosas, pero con lo que está pasando ahora en Israel, la verdad que estamos todos muy poco optimistas en que todo lo que hacen los sobrevivientes para difundir y para enseñar, o todo lo que hacen los museos, no sé. Hay que seguir haciéndolo. ¿Vale? Hay que seguir haciendo. Gracias por acompañarnos. Bueno. Te invitamos a que nos acompañes un ratito más. ¿Cómo no? Nosotros seguimos de esta manera. ערב חדש אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת. כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא, אין לנו ארץ אחרת. ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת. תפיסת יומה לפני שבת שבאה וחוזרת. רק בחגים אוסף של כוורת. עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom Amia. Hoy quiero compartir con ustedes una ensalada fantástica de la cocina sefaradí, el bazargán. Es un manjar, es una mezcla de verduras con el trigo burgol tan presente en la cocina sefaradí. Pero antes de ponerme a cocinar, quiero mandar un saludo muy grande y un agradecimiento a la Keilah de Resistencia. Ahí estamos viendo en las fotos, está Esther también, que estuvo presente, también Raquel, Marta. Saludos para Uri, para Dubi, lo pasé muy bien, fue una clase antes de Pesaj y gracias a Bada Keilot que organizó todo. Bueno, vamos al bazargán.
Primero vamos a necesitar el trigo burgol, el molido más fino. Lo ponemos en un bol y bajo la canilla con agua fría lo vamos enjuagando y descartando el líquido blancuzco porque el trigo burgol suelta un polvillo. Después lo dejamos hidratar porque viene precocido, no más de 20 minutos porque va a quedar una papilla, se va a ablandar muchísimo. Acá ya lo tengo bien enjuagado y entre las manos lo escurrí bien para quitar todo el líquido. Y ahora le voy a agregar el resto de las verduras que tienen que estar bien picaditas. Eso es lo típico del bazargán, que es un pariente del tabule también, pero tiene otro aderezo muy interesante. Acá al trigo ven que está bien escurrido, hidratado y no está muy pasado. No quedó hecho un puré. Le vamos a agregar primero el morrón rojo bien picadito en cubitos, el morrón verde también bien picadito, la cebolla de verdeo, la parte verde, pero también le pueden agregar la parte blanca y le pueden agregar cebolla común. Y la ramita de apio pelada, ¿sí? Sin la nervadura esa, los hilitos que tiene, y también cortada en pequeños cubitos. Todo esto lo voy a mezclar muy bien, es una ensalada muy sencilla, es ideal para servir también en la mesa de Shabbat, y lo que lleva de diferente es el aderezo. Primero quiero unir bien todos los cubitos de las verduras con el trigo, y ahora sí ya está para condimentar. Por supuesto, vamos a necesitar sal, un poco de pimienta también para que tenga rico sabor, bastante pimienta. Después le vamos a agregar también jugo de limón que le va a dar frescura y apenitas de acidez. Ahí está, esta semillita no. Le voy a agregar un chorro generoso de aceite de oliva. Y por último, puré de tomate. También hay familias que en lugar de puré de tomate le ponen ketchup. Pero el ketchup es muy invasivo, el puré de tomate es más neutro. Esto tiene que quedar un color rosadito, color basar, que sería carne en hebreo, que es el origen también de este nombre, bazargán, bien mezcladito. Y por supuesto ahora necesita enfriar en la heladera media hora antes de servir. Así todos los sabores se van amalgamando y queda buenísimo. Esto ahora lo dejo enfriar y después lo voy a servir. Para preparar este delicioso y tradicional bazargán, esta ensalada a base de trigo burgol, vamos a necesitar 200 gramos de trigo burgol, el molido fino, bien lavado, hidratado y escurrido. Le vamos a agregar un ají rojo bien picadito, un ají verde también bien picado, la cebolla de verdeo picada, las 3 ramitas de apio que lo pelé primero y lo corté en pequeños cubitos, sal, pimienta, jugo de limón, aceite de oliva y salsa de tomate para unir todo. No dejen de hacer lo que es un manjar. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre les agradecemos la compañía, los invitamos a que se queden en la televisión pública y nos reencontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Shavuot Tov.